Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para las personas que se han puesto en sintonía en este momento, ¿verdad? En su televisión. Algo que nos ha preocupado mucho, ¿verdad? En cuestión de la fe. Y precisamente en este mes de septiembre, en todas las parroquias, podemos decir, ¿verdad?, de Honduras y de muchos lugares, se intenta reforzar los conocimientos de la Biblia que ya se tienen. Ahí nuestra parroquia no ha sido la excepción, pero en este sentido no he querido hablar como les dijera, no hemos querido hablar sobre cómo leer, cómo interpretar, cómo está dividida la Biblia, que cuáles son sus géneros literarios, etcétera, etcétera. O sea, intra-Biblia, no. Sobre lo que es el libro, no. Sino más bien haciendo un poco de esfuerzos, hablar sobre la interpretación de las Sagradas Escrituras, que creemos es sumamente importante, ¿verdad? Porque desde luego nosotros no somos sectas, no somos grupos, somos iglesia, ¿verdad? Entonces, con ustedes les decía, ¿verdad?, este mes de la Biblia, que desde luego todos tenemos un poco de conocimiento, gracias a Dios, pero tenemos que caer en la cuenta de que nosotros no estamos acabados. Tener en cuenta que siempre seremos un proyecto abierto para acoger, para aprender, ¿verdad?, aunque siempre hablemos de lo mismo. La búsqueda de conocimiento en este sentido, pues, no va a terminarse, ¿verdad? Porque estamos hablando de el misterio que es Dios, ¿verdad? Porque todo se reduce a esto y va hacia esto. Necesitamos decirles, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre cómo introducirnos a un nuevo paradigma teológico fundamentados en la sabiduría de las mismas Sagradas Escrituras y del magisterio de la Iglesia, de lo que nos enseña la Iglesia. Vamos a comenzar brevemente, porque esto de lo que voy a hablar en unos minutos no es el tema. Esto solo es para ponernos en contexto. Vamos a hablar un poquito sobre las épocas socio-religiosas, ¿verdad? Porque ya sabemos que hay épocas de la humanidad en general, las que nos enseñaron en la escuela, que edades o época de edad de piedra, de bronce, la Edad Media. Bueno, pues también lo socio-religioso tiene sus épocas. ¿Cuáles son estas épocas? La primera época socio-religiosa data desde 800 años antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. A esta época se le llama época de la conciencia mítica, o sea, de los mitos, mágica, de ficción. Y se trabajaba mucho la imaginación, se buscaba sobre todo la salvación personal, ¿verdad? Y desde luego había profetas en Israel y muchas crisis que se vivieron. La segunda época socio-religiosa data desde 200 años después de Cristo hasta 1600 después de Cristo. En esta época se da una conciencia reflexiva. Se vive el paso consciente de una conciencia grupal a una conciencia personal. Se vienen abajo los dioses que tenían
y se difunden las religiones monoteístas. Una tercera época socioreligiosa, de 1600 años después de Cristo hasta el 2000, o sea que dura 400 años. Marca el inicio de la conciencia científica. Se busca la verdad objetiva de la realidad. La última época es la planetaria, o sea, hacia la cual estamos dando nuestros primeros pasos. Estamos, o sea, entrando a una conciencia secularizada. Secularizada, ya sabemos, se refiere a siglo, al mundo que se opone a lo espiritual. Independencia de los asuntos públicos en relación con los religiosos. Es una etapa o época desmitificada, sin tabúes e inclusiva. Todo esto que ha ocurrido ha requerido desde luego mucho trabajo y esfuerzo, pero todo no puede hacerse siempre de la misma manera, obvio, porque hoy nuestra forma de concebir las cosas es diferente a esas etapas de las que acabamos de hablar. Y como esta etapa requiere un enfoque diferente, una nueva manera de concebir los hechos, las realidades, entonces es necesario un nuevo paradigma teológico. Y vamos a comenzar explicando qué es un nuevo paradigma teológico. La nueva época que vivimos lo exige de diferentes maneras. Este nuevo paradigma teológico puede resumirse en dos afirmaciones muy importantes. Las vamos a mencionar antes de entrar al tema. Se resume en estas dos afirmaciones. Dios es amor. Segundo, todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios, que no lo quiere, no lo permite, pero lo tolera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque respeta sencillamente nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Porque el sufrimiento y la muerte y todo lo malo que pueda ocurrirnos son fruto del pecado. Y lo leemos en Romanos 5:2, en Sabiduría 1:12, ¿verdad? Antes de continuar, creo que podemos nosotros recordar lo que es un dogma. Puede ser que sí o que no. Vamos a decir lo que es un dogma, ¿verdad? Son verdades, son creencias de carácter indiscutible y obligatorio que nos propone la Iglesia. Son creencias tenidas por correctas y verdaderas. Nuestra Iglesia tiene dogmas en los cuales creemos, porque tienen su fundamento bíblico o del magisterio. Y no se trata de nuevos dogmas, para nada. Se trata de nuevas interpretaciones de los dogmas, sobre todo de la encarnación, de la redención y tantos más que conocemos, sobre todo dogmas de la Virgen María y muchos más sobre las Sagradas Escrituras. Podemos preguntarnos, ¿qué significa paradigma? ¿Por qué este tema? ¿Para qué este tema? Diremos que tiene fundamentos bíblicos y magisteriales, desde luego. La palabra paradigma está compuesta de dos palabras, para y digma. El para son los elementos que ayudan a algo que está fijo, a algo
que está firme, inamovible, y esto es lo que está en torno al dogma, en torno a lo que no cambia. O sea, el dogma es intocable y el para son todos los elementos que están en torno a ese dogma, los que ayudan a ese dogma, ¿verdad? Que es lo que está firme, que no cambia, es el ejemplo, es el modelo, es el punto firme. Repetimos, el dogma no cambia nunca. Vaya, creer en Dios, eso no cambia nunca. Pero hay un para en este dogma de creer en Dios y son todas las evidencias que hay en el universo sobre Dios, sobre lo que ha hecho Dios. También tenemos el ejemplo del grano de trigo que se hunde en la tierra. Ese es el dogma. El para es lo que se desarrolla fuera de la tierra, o sea, el tallo, las hojas, las florcitas y por último la mazorca, ¿verdad? Y esa mazorca comienza pequeña con poquitos granos en el exterior de donde se colocó el grano. Entonces conocemos el desarrollo del grano, el desarrollo del dogma. Todos creemos en Dios. Dogma. Sabemos que existe aunque no lo veamos. Y el para, ¿cuál será? Pues decíamos todas las evidencias de que Dios existe, estrellas, astros, mares, globo terráqueo, otros miles de ejemplos. Bien, existe un viejo paradigma, por ejemplo, un viejo paradigma es Dios castiga. El nuevo paradigma, Dios no castiga. Hoy vivimos, nos damos cuenta, en un mundo demasiado cambiante. En los últimos 50 años, sobre todo, que ha habido más cambios que en los últimos 500 años. Si nosotros continuamos reacios, sin querer asumir el nuevo paradigma, vamos a quedar solos en la iglesia. Se nos van a ir los jóvenes sobre todo. Para poner un ejemplo, hermanos y hermanas, el jueves pasado en la Eucaristía, en un momento de la homilía, una joven intervino para hablar de San Francisco y dio un testimonio personal. ¿De qué se trataba el testimonio personal de esta joven que no tendría más de 15, 16 años? Dijo, yo tenía un hermanito de 6 años, le dio cáncer, sufrió mucho. Al final falleció. Y claro, nos dolió, pero nosotros dijimos, es la voluntad de Dios. Dios así lo quiso. Hace una semana, una joven en el templo, ¿verdad?, dijo esto. Entonces, ¿será posible? Pero parece que sí, que los jóvenes ahorita aún siguen pensando como pensaba yo. Pero yo hace mucho tiempo que fui joven. Entonces, los jóvenes ahorita están pensando que que una persona muere de cáncer, que sufre mucho y que esa es la voluntad de Dios. Todavía el viejo paradigma está haciendo de las suyas. Es necesario un nuevo paradigma teológico, porque esto no es cierto. Dios no quiere la muerte, Dios no quiere sufrimientos. Hay una necesidad urgente. Hay que cambiar el paradigma. Para esto, desde luego, tenemos que estudiar mucho. Tenemos que prepararnos para ajustarnos al nuevo paradigma. Tenemos que estar en búsqueda de conocimientos, de estudios, pedir a la iglesia que nos forme en todos estos sentidos, ¿verdad? En esta cuarta época, ¿verdad? Entonces tenemos tarea, porque el proyecto es largo.
¿verdad? Para que veamos cambios, tienen que pasar muchos años. No es de un día para otro ni de un año para otro, pero nosotros tenemos que buscar la forma de hacerlo. Debemos de tener patrones, maneras nuevas de interpretar los mismos dogmas. No olvidar que nosotros hemos vivido distintas etapas y que el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. Nos dice en el libro del Apocalipsis, hace nuevas todas las cosas y hace cosas nuevas. O sea que el Espíritu sigue iluminándonos y quiere continuar dándonos sus luces para descubrir qué métodos, qué vamos a hacer nosotros ahora para ayudar especialmente a los jóvenes, pues a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Hay que comprender más, tratar de profundizar. Si no lo hacemos, vamos a continuar hablando como hace 50 años, así como me hablaron a mí. Dijimos hace poco que podemos sustentar el nuevo paradigma teológico en 2 afirmaciones. Dios es amor, todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Dios es amor infinito, incondicional, gratuito. Nos ama aun cuando pecamos, aun cuando no nos arrepentimos, no castiga, no manda desgracias ni sufrimientos, no manda la muerte. Tenemos que leer las Sagradas Escrituras para encontrar toda esta palabra de Dios que nos fundamenta, hermanos y hermanas, y también nos perdona sin protocolos. Leamos Isaías 6:1-8, leamos Lucas 15:11 y siguientes. Lo único que quiere es la puerta del corazón abierta, con el corazón arrepentido y el propósito de enmienda. Diríamos en este momento, pero vamos a seguir muriendo, aunque Dios es amor, ciertamente, pero hay que tener presente, ¿verdad?, que nuestra vida trasciende, que nuestra vida no termina con esta vida que tenemos en este momento. Nuestra vida trasciende, ¿verdad? Y ya la ciencia lo está repitiendo bastante porque ya lo comprobó. Entonces, lo único que quiere el Señor es esto que decíamos, nuestro corazón abierto, arrepentido y con propósito de enmienda. Quizás la muerte nuestra ahora fuera como la de la Virgen María, que fue una dormición, eso no lo sabemos, pero que la muerte es la primera enemiga de Dios, sí lo sabemos. La primera enemiga. ¿Por qué Dios resucitó a Cristo? Porque le mataron y como Dios no quiere la muerte, lo resucitó. Bien, San Juan Pablo II, vamos a hacer una pausa. Bien, continuando lo que comenzábamos, ¿verdad? San Juan Pablo II, en la audiencia pública del 28 de julio de 1999, dijo que el infierno no lo hizo Dios y dio un principio de interpretación bíblica muy importante. Dijo, cuando la Biblia habla del infierno, usa un lenguaje simbólico. ¿Qué significa esto? Un lenguaje simbólico que nos habló y nos habla la Biblia a través de signos, a través de símbolos, a través de señales, qué sé yo. No precisamente tenemos que, como leemos, que es fuego eterno y todo esto, el infierno, pues ese fuego eterno es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Tenemos que estudiar mucho para ver todo esto con más claridad, mis hermanos, ¿verdad? Para que estas ideas se nos vayan ausentando, ¿verdad? Porque realmente
Lo que sabemos es que el pecado es que la muerte, ¿verdad? Que la muerte y todo lo que nosotros sufrimos y eso son consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado, no viene de Dios todo eso que nos ocurre de malo a nosotros. De Dios solo viene lo bueno, ¿verdad? No manda nada de lo que hace sufrir o morir, porque el sufrimiento y la muerte, decíamos, son fruto del pecado. Lo podemos encontrar en Romanos 5:12, Santiago 1, 12 al 18, Sabiduría 1, del 12 al 14, y en muchas citas más. El sufrimiento y la muerte son consecuencias directas del mal uso de la libertad humana. San Juan Pablo II, en audiencia pública del 1 de enero del 2005, se pregunta: ¿qué es el mal? ¿De dónde viene el mal? Y él solo se contesta: el mal pasa por la libertad humana. Qué duro es esto. O sea que yo tengo que ver en todo esto. Y qué importante que el Papa ni siquiera nombra al diablo en este contexto tan significativo. Y nosotros cuántas veces decimos: el diablo me tentó. Pobre diablo, nos dice Fray Mauro cuando nos da estas formaciones. Es un perro amarrado, dice. Nosotros libremente elegimos a ese perro amarrado. Y cuando lo elegimos, ya el mal, lamentablemente, tiene nombre y apellido. El mío, de repente. Seguimos con el magisterio de la Iglesia. El mensaje del CELAN de agosto de 1998, en preparación del año jubilar 2000, la exhortación de los últimos dos papas al clero de Roma, lo que les decía en el año 2000. Qué don tan grande poder dedicar un año a la paternidad de Dios para espantar del alma humana las caricaturas de Dios. Las caricaturas de Dios que tanto daño nos hacen y nos han hecho. Un año para dejar de lado al Dios justiciero, vengativo, castigador. A un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, incapaz de clemencia y de perdón. Un Dios ley, un Dios impredecible, arbitrario, antojadizo. Un Dios, naturaleza del que solo conocemos su poder, que a veces nos aterra. Un ídolo, una caricatura, una simple mueca de una búsqueda sincera, pero incompleta. Mire todo lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. El texto número 2 de los dos papas. Benedicto XVI, 2 de marzo 2007, Papa Francisco, 6 de diciembre de 2013. Ambos al clero de Roma le dijeron lo siguiente: la teología ha sido siempre múltiple. Pensemos en los santos padres en el medioevo, en la escuela franciscana, dominicana, etc. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande que nosotros. Por eso no podremos agotar jamás el alcance de esta palabra. Y se necesitan enfoques diversos tipos de reflexión. El teólogo antes trata de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Y por otra parte, que sea siempre consciente de que todo esto se basa en la fe de la Iglesia.
Es realmente tan edificante ver cómo unos teólogos de esta última era, de estos últimos años, están hablando de Dios que es amor. Eso es maravilloso, encontrarse estas cosas de sacerdotes que dicen como testimonio que hemos hecho, que Dios es el que hemos presentado al pueblo. Pero eso está pasando y por eso damos gracias a Dios. El Papa Francisco, el 13 de junio del 2021, dijo también algo significativo. Si seguimos hablando de la fe como en pasado, algo que pasó, que existió y que recordamos, dice, la gente no va a comprendernos ni a entendernos. Y en otro texto profundiza, reinterpretar los dogmas no es destruirlos, sino enriquecer su interpretación de manera orgánica, a partir de su raíz y siempre bajo la supervisión del magisterio de la Iglesia. La mayor fuente para una interpretación más amplia la encontramos en San Juan 16, 12, 13. Miremos lo que dice San Juan. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Podemos pensar un poco en ese mucho tengo todavía que deciros. O sea, San Juan no nos dijo todo lo que él quería ni lo que él sabía. Y era mucho lo que tenía. Lo que le faltó por decirnos, dice, pero ahora no podéis con ello. Ahora hemos dicho demasiada palabra de Dios y ya con más palabra de Dios a saber qué pasaría. No pueden con ello, no vamos a poder con ese peso maravilloso, no vamos a poder, porque es mucho lo que falta que sepamos y que interpretemos a través del estudio y la búsqueda. Y continúa San Juan, cuando venga Él, o sea, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Refiriéndose a este texto, el Papa San Juan Pablo II proclamó un principio luminoso. Dijo, la revelación es progresiva. O sea, mis hermanos, la revelación no se ha terminado, ni se va a terminar mientras estemos viviendo, porque es progresiva. Cada vez tiene que alcanzar más, cada vez tiene que ir más allá, según lo que vivamos. Entonces, la interpretación, si la revelación es progresiva, la interpretación de la revelación también es progresiva. O sea que estamos llamados definitivamente a hacer progresiva esa interpretación de la palabra, ¿verdad? Y esta progresividad es exigida por las nuevas generaciones y las nuevas culturas.